En la cadena SER, Hora 25, con Aimar Bretos. ¿Por qué te gusta tanto esta pieza al piano? Bueno, me gusta porque es de Debussy, porque es una preciosidad y porque yo intento tocarla. Lo intento, no me sale tan bien como cualquier profesional, pero me gusta mucho. Sí. ¿Tocas tanto como te gustaría? No toco menos, porque la verdad es que el piano que tengo en casa no es tan bueno. Y entonces el sonido que le arranco al piano que tengo en casa no es tan delicioso como para pasarte horas al piano. Hice una compra no demasiado buena. Regulera, ¿no? Regulera, y entonces tocar al piano es un poco un calvario para los vecinos. Mi sueño es tener algún día una casa grande con un buen piano de cola como el que pruebo cuando voy de gira con Pasión Vega, que ahora estoy yendo de gira con ella, y tenemos un pianista que toca en directo y en cada plaza hay un buen piano de cola y tengo que tocarlo siempre porque eso suena como una... bueno, suena a gloria bendita. Víctor Clavijo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Háblame del Lorca Sonoro, de esa gira que estás haciendo con Pasión Vega. Pues es un espectáculo precioso. Está escrito, la dramaturgia es de Ana López Segovia y también la dirección. Y es un espectáculo que hace un recorrido sonoro por la obra de Federico García Lorca. Digamos que la base del espectáculo es el último disco de Pasión, que se llama Lorca Sonoro, que recoge las canciones escritas y compuestas por Federico, las reversiona, por supuesto, y mi trabajo en la función yo hago de un folclorista y un musicólogo de la época que intentó grabar la voz de Federico García Lorca. No lo consiguió, pero de alguna manera sirve como hilo conductor a esta historia. Enlaza un tema con otro durante la función, le da una especie de sentido narrativo a todo el concierto, y además también interpretó a Federico García Lorca y a Miguel de Molina, lo cual es un lujazo. ¿Qué tal es trabajar con Pasión? ¡Guau! Una maravilla, una maravilla. ¿Cómo ensambláis? Muy bien, desde ¿Sí? el primer día. O sea, bueno, aparte de que ella es una artista de los pies a la cabeza a la que admiro muchísimo, es una persona deliciosa, es súper fácil trabajar con ella. Es una gran... Tiene pinta, proyecta esa imagen. Sí, no, ella es un ángel en lo personal, y luego es una artista en el escenario. Entonces ensamblamos muy bien, nos entendemos muy bien, y yo hay funciones en las que me quedo embobado porque ella me canta unos cuantos temas, me quedo embobado escuchándole, digo, me está cantando Pasión Vega, hola, ¿qué tal? A mí, mirándome a los ojos. Sí, mirándome a los ojos, y no puedo evitar emocionarme, sí. Para alguien que nunca haya subido a un escenario, ¿con qué comparas esa sensación, esa adrenalina? Bueno, este concierto teatralizado no es una función de teatro al uso, o sea, tiene algo de teatral, por supuesto, es un concierto teatralizado, pero esa adrenalina es incomparable a nada. O sea, hay algo a la hora de salir al escenario todos los días, por más trabajada que lleves la función, por más funciones que lleves hechas, todos los días hay un nervio que es irremediable, y tu cuerpo te está diciendo, ¿qué haces, loco? ¿Por qué vas a salir ahí? ¿No? Hay algo que es completamente irracional en el hecho de salir a exponerte a un público de 1000 personas, porque, bueno, no es normal. Entonces tu cuerpo, evidentemente, en cada función, antes de salir, te dice, ¿qué estás haciendo, loco? ¿Y eso no te genera un bloqueo paralizante? No, porque hay algo que tira de uno, que es primero el sentido de responsabilidad y luego las ganas de hacer la función. Entonces, los primeros minutos evidentemente, siempre hay un ligero tembleque de piernas que el público no nota, pero que está ahí, por supuesto, pero creo que es lo que nos da esta adicción tan irremediable. Pero luego, a medida que pasa la función, es una delicia poder sentir el calor del público, cómo respira contigo, cómo respira en cada canción, en cada monólogo, y una vez que ya has... ¿Tú eso cómo lo notas? Bueno, lo sientes de alguna manera si hay un silencio especial, sientes si reaccionan a ciertos momentos, a ciertos pasajes de la obra. Y esto lo notas. Hay veces que te equivocas porque piensas, joder, el público hoy está, vamos, o sea, que no ha entrado. Y en absoluto. Luego en el aplauso te demuestra que sí que había entrado desde el principio. Muchas veces tiene que ver con la sala. Si la sala es bastante pequeñita, tienes el calor mucho más cercano y puedes sentir mucho más eso. Si son auditorio, pues a lo mejor no eres capaz de calibrar del todo cómo está funcionando de cara al público la función, ¿no? Y te puedes equivocar en tu impresión, ¿no? ¿Hay alguna sala, algún teatro, algún auditorio de España, no me digas todos, en el que hayas vivido una conexión realmente especial? Mira, aquí con esta función en el Teatro de la Zarzuela fue algo mágico, la verdad. Desde el principio
sentí que el público había entrado, que nosotros estábamos entrando en un lugar muy especial, que estaba saliendo una función muy especial, igual a otras, pero con un plus, con un extra que es difícil de explicar. Y sí sentí esa conexión desde el principio, y efectivamente el público al final, vamos, lo demostró en los aplausos y en una ovación que para mí recuerdo se queda. Vale que sea difícil de explicar, pero explícamelo. O sea, ¿cómo notas tú durante una función que está pasando algo? Yo creo que, como te decía, hay ciertos pasajes de la obra que tienes calibrados. Por las veces que lo llevas hecha, si el público reacciona a alguna frase en concreto que ya está medida más o menos y tienes reacciones del público en todas las funciones, entonces ahí te das cuenta de si la frase ha entrado bien y si el público está entrando efectivamente o no. Luego, en este caso además, entre tema y tema hay aplausos, o sea, pues, como te decía, es un concierto teatralizado, entonces eres capaz de calibrar más o menos la calidez o la calidad de los aplausos, si han entrado o no. Es difícil de explicar, es una especie de cuestión de timing, de intensidad de los aplausos, de oír o sentir las reacciones del público en ciertos pasajes de la obra, y eso te hacen entender que está o no está metido. Víctor, tú estás metido ahora mismo en todo. Te está yendo muy bien con la peli de terror La Espera, te ha fichado Telecinco para la serie El Marqués, estás de gira con Lorca Sonoro. ¿Cómo haces para tener tantas pelotas en el aire al mismo tiempo y no volverte loco? Pues es bastante esquizofrénico, o sea, porque bueno, es verdad que en estos 3 últimos meses o estos 4 últimos meses me ha coincidido absolutamente todo, y entre semana estoy rodando en Sevilla esta serie, El Marqués, que es una historia maravillosa, y yo estoy encantadísimo con el personaje que me ha tocado hacer. Estoy disfrutando como un niño chico con el personaje, y los fines de semana me toca gira con pasión y promoción de la película en festivales, con lo cual pues no paso tiempo en casa, estoy todo el día con la maleta para arriba para abajo. Me habré cogido, el otro día hice un cálculo a priori, en los últimos 2 meses unos 20 trenes y 6 o 7 aviones. Con eso ya eres Renfe Plata ya. Sí, me deberían poner mi nombre a algún andén. Sí, ¿no? Oye, ¿y te abruma a veces eso, el tener tantas cosas al mismo tiempo? No te da tiempo, o sea, eres consciente de que eres un privilegiado, más en una profesión en la que hay un 90 y tanto % de paro, y yo tengo gente muy, muy, muy cercana que lamentablemente no tiene trabajo, entonces eres muy consciente de que eres un privilegiado, que estás viviendo un momento dulce y especial de tu carrera, pero el estrés y el tener que estar bueno, pues todos los días o rodando, estudiando o yendo de un sitio a otro, no te da tiempo a saborear del todo como a uno le gustaría este momento que uno dice, ay, cuando llegue ese momento en el que me vaya bien me gustaría paladearlo, ¿no? Pues no te da tiempo. ¿Cómo has gestionado tus épocas desérticas? ¿Las has tenido? Sí, por supuesto que las he tenido, pues mal, como todos. En el fondo hay algo cuando atraviesas un valle o un desierto de paro en el que el teléfono no suena. Hay algo en el fondo de uno que uno sabe que va a ser temporal, por lo menos en mi caso. Sabe que se le da bien en trabajar en este oficio y que tarde o temprano volverá a sonar el teléfono. Pero quieras que no, aunque tengas esa certeza interna que a mí, gracias a Dios, siempre me ha acompañado, sí que atraviesa momentos de dudas de por qué no suena el teléfono, es que no gusta mi trabajo, es que ya no interesa, o es que no está a la altura de lo que la gente esperaba, etc. Es muy complicado además que no te salpica la autoestima, ¿no? Yo intento gestionarlo bien, pero ya te digo, la gente que me rodea y que por desgracia no tiene las ofertas laborales que se merecen, pues es muy difícil, ya no solamente por la cuestión económica de sobrevivir mes a mes, sino porque pone en tela de juicio su autoestima, su valía, y esto es lo más preciado que tenemos, ¿no? Y cuando esto se pone en tela de juicio, cuando uno mismo se la cuestiona, pues es muy delicado, es muy, muy difícil. ¿En qué momento fue el salto en la carrera de Víctor? El salto en mayúscula, que dijiste, bien, esto ya es una cosa muy grande. Yo creo que no soy consciente de si se ha producido ese salto que tú dices, ¿no? Yo creo que no lo sé. Creo que lo mío ha sido un trabajo como de poco a poco, de ir construyendo poquito a poquito, más que de tener un pelotazo de repente que uno siente que está en un momento especial de pelotazo, ¿no?
en el que todo, no sé, la gente se fija en tu trabajo especialmente, ¿no? Si me ha ocurrido, no he sido consciente. He tenido momentos en los que sí he sentido que de repente pues había un trabajo que había funcionado muy bien de cara a la crítica o al público, en momentos puntuales en mi carrera, pero como tal momento yo creo que no. Además me acuerdo de una cosa que decía Fernando Fernán Gómez, que decía que bueno, cuando hacía una película, un buen trabajo, siempre sentía, ahora es el momento, ahora todo va a despegar. Y luego se daba cuenta de que no, de que tenía que volver a empezar. Y esto le acompañó toda su carrera, ¿no? Entonces yo creo que esto es una cosa que nos pasa a casi todos los actores. Y si te ocurre ese momento de pelotazo, pues bueno, te das cuenta, supongo, ¿no? Pero creo que en mi caso creo que todavía no se ha producido. Yo he ido como construyendo poco a poco y soy consciente de que he ido construyendo poco a poco, pero no siento que haya tenido ese momento especial, ¿no? ¿Has tenido despegues abortados? Sí, despegues abortados sí he tenido, sí. Yo creo que todos los actores que dicen, este trabajo, este va a funcionar, este me va a gustar, y de repente te das cuenta de que no. Oye, este año has ganado un premio en Los Ángeles al mejor actor por tu papel en La Espera, aunque el premio en sí, que es una calavera dorada, tiene difícil puesta en un salón de uno, ¿no? Uy, eso puede ser maravilloso. Ya tenía uno, además. Me dieron el mismo premio hace como 14 años, si no recuerdo mal, por otra película de Francisco Javier, precisamente, por 3 días. Y me trajeron el trofeo, me lo trajo, no me lo pudo traer Javier, me lo trajo Alejandro Suárez, un director amigo mío, me lo trajo de Los Ángeles y es maravilloso, es precioso, es una calavera dorada con una mano que la sujeta, si lo miras de lejos parece un micrófono de radio antiguo, pero de cerca tiene esta cosa hamletiana, es precioso, es muy bonito. Lo tengo en el salón encima del piano y cuando me den este segundo, cuando reciba el trofeo ya en mano, pues lo pondré al lado acompañándole. ¿Amas el terror? Pues fíjate, es un género del que no era muy fan en especial. De hecho, además, como espectador de películas de terror, reconozco que he sido bastante, iba a decir una palabra que en España se utiliza, pero que en Latinoamérica significa otra cosa, puñetero. Pero bueno, sí he sido un espectador difícil. De hecho, con algunas películas de terror me reía. Entonces, bueno... Eres la pesadilla de los directores de terror, entonces. El típico cabrón que se ríe, ¿no? Sí, bueno, o sea, en el cine, por supuesto, no, pero en casa sí, porque es difícil que las películas de terror me generen miedo. Tiene que ser para mí muy buena para que me provoque esto. Algunas lo han conseguido, ¿no? Pero no he sido un gran espectador y sí empiezo a aficionarme ahora al género gracias a Javier, por supuesto, y gracias a esta película sí empiezo a ver con mucho más mimo, más detalle, más cuidado películas de terror porque se me había escapado, ¿no? Me gusta el cine de terror quizás un poco que no abusa de los monstruos y de los sustos. Otro tipo de terror es el que me seduce. Me parece, sobre las pelis de terror, me parece especialmente difícil detectar un buen proyecto sobre guión. Quiero decir, en un drama, en una comedia, tú lees un guión y difícilmente se puede joder una película sobre un gran guión. Sin embargo, en una película de terror me parece muy difícil percibir sobre el papel si después va a resultar exactamente lo que... Sí, a funcionar, ¿no? Sí, en este caso La Espera no es al uso, una película de terror al uso, no está plagada ni de sustos, ni de monstruos, ni de seres sobrenaturales. Está enmarcada dentro de lo que se llama el terror folk o terror agrícola o terror agrestre, un poco en la línea del Hombre de Paja, de Midsommar, este tipo de películas, ¿no? Entonces, sobre guión yo sí detecté, además conociendo a Javier como lo conozco y conociendo cómo rueda, el guión era muy visual. Pude ver la película cuando la leí. Y entendí que no buscaba este efecto en el público del susto, ¿no? En absoluto, porque no es lo que busca la película. La película es un drama, un thriller rural, entronca mucho con Los Santos Inocentes, con la caza, en la primera parte de la película, y luego de alguna manera va derivando un poco el estilo hacia otra cosa. No puedo tampoco decir mucho más. Pero no es una película de terror al uso. Pero cuando lo leí sí que estaba visualmente muy clara y conociendo cómo conocía a Javier y sabiendo cómo dirigía, pude ver claramente la película en la cabeza antes incluso de rodarla. ¿Cuál es tu proceso de enfrentarte con un guión? Es muy difícil también de explicar, pero lo primero es si la historia te atrapa, si la historia está bien contada, si tu personaje evidentemente está bien contado y se entiende qué es lo que le ocurre, si tú llegas a entender como actor, y si tú lo entiendes como actor, pues entiendes que el público también lo va a entender, por supuesto. Y a raíz de ahí, pues lógicamente ya te toca trabajar la parte que te toca, que es el personaje, ¿no? Es entender sus motivaciones, entender quién es, cómo es, qué es lo que busca, qué es lo que le ocurre, cuál es su conflicto, qué está en juego, qué no está en juego en cada escena y cuál es su arco dramático durante toda la película, ¿no? Una vez que tienes esto más o menos ya analizado objetiva o racionalmente, ya entra el proceso de búsqueda interior, ¿no?
y de intentar mimetizarte con el personaje, ¿no? ¿Te ha sucedido alguna vez el no entenderte con tu personaje? El no entender al personaje... No entenderte. O no entenderme con el personaje... No terminéis de funcionar tu personaje y tú. No, yo creo que no. Creo que hasta ese punto, creo que no. Hasta ese punto creo que no. No, al final termino buscando... creo que todos los personajes están en uno mismo. O sea, es intentar de alguna manera encontrar o dar la clave o dar con la tecla que dispara los resortes emocionales que tú tienes del personaje en ti como ser humano y que sencillamente los tiene menos trabajado. Intentar explorar esa parte que tú no tienes trabajada del personaje, ¿no? Todos tenemos dentro un asesino, todos tenemos dentro... Es cuestión de que nos lleven a esos límites, a esos lugares, ¿no? Pero, mira, uno que me costó bastante, por ejemplo, pero luego me entendí muy bien, pero me costó entrar un poco en su psicología, es una película que se llama Sicarius, en la que interpretaba a un asesino en serie. Claro, entrar en la cabeza de un asesino en serie, o bueno, en este caso era un sicario, pues me costó, pero hasta que di con la clave y fue a raíz de un documental sobre un asesino en serie americano que se llamaba Richard Kuklinski. Hay un documental sobre él que se llama El hombre de hielo. Y este documental, escuchar al hombre en las entrevistas me dio la clave para entender al personaje. A veces este disparadero, este clic se produce durante el rodaje, a veces se produce durante la lectura de guión, a veces de repente es un comentario de alguien que dice, este personaje es tal, pum, y te coloca ya, esa frase te coloca ya en el camino del personaje, ¿no? Por ejemplo, cuando hice El Ministerio del Tiempo, en la lectura de guión, recuerdo que Aura dijo, bueno, este tío es un fucker. Bueno, pues la palabra fucker ya me colocó en el lugar del personaje. Algo tan sencillo como eso te permite ya de repente jugar y te dispara la imaginación. A lo mejor de otra manera me hubiese enfocado en leer toda la obra de Lope de Vega, intentar entenderlo intelectualmente y a lo mejor una cosa es el entendimiento intelectual del personaje y otra cosa es jugar al personaje, ¿no? Bueno, pues esa palabra fucker ya te coloca en un lugar especial para jugar, ¿no? En el caso de La Espera me ocurrió también pues que el segundo día de rodaje di con la clave, que no tiene nada que ver con la película, pero di con una clave que me colocó en el lugar del personaje, ¿no? Entonces, bueno, hay personajes que te cuestan más, otros que te cuestan menos, y hay personajes que los encuentras antes del rodaje y otros durante, y otros al final del rodaje dices, pues no me he entendido del todo con él, aunque he hecho lo mejor que he podido. ¿De dónde sacas esa voz de fucker? Pues no sé, no es mérito mío, supongo que es genético. Me imagino que el tabaco también ayuda un poco, pero bueno, la verdad que se me puso grave la voz a los 14, 15 años ya, y ya me costaba, fíjate, en la serie de clase cuando me tocó hacer un tipo de 16 años, yo ya tenía 24, llevé a pasar por la escuela de arte dramático y lo que me tocó fue intentar agudizar la voz, porque era bastante increíble que un chico de 16 años tuviera estos graves, ¿no? Pero no es mérito mío, ¿no? Sé que le debo mucho a la voz, pero no es mérito mío. Sí, ¿crees que le debes mucho? Bueno, creo que conforme pasa el tiempo, sí. En un principio, como te decía, en los primeros años de mi carrera, sí que no... estaba peleado con mi voz. Estaba peleado porque, como te decía, era una voz muy grave para la cara de joven que tenía, ¿no? En algún casting no me llegaron a coger por la voz muy grave, ¿no? Y porque hablaba muy correctamente para lo que buscaban, ¿no? Pero con el tiempo me he dado cuenta de que era pues una ventaja, un arma, y ya me he reconciliado con ella en los últimos años, por supuesto, sí. Te estaba escuchando ahora y me acordaba de un reportaje que hicimos hace unos meses. Fuimos a la sede de Penguin, la editorial, sí, a escuchar cómo grababan audiolibros. Tú has hecho audiolibros también, ¿no? Sí, además con Penguin. ¿Qué tal la experiencia? Pues muy curiosa, muy complicada, muy difícil. El primero que hice fue... me acordaré. Me acordaré luego del título. Pero sí, el segundo que hice fue el de Pérez Reverte, un libro de 700 páginas sobre la Guerra Civil Española. Y claro, leerte 700 páginas todos los días sentado, prácticamente casi a primera vista, ¿no? Pues es un trabajo muy difícil. Acababa con el diafragma agotado, ¿no? Yo que utilizo el diafragma de una manera quizás casi intuitiva, ¿no? Cuando hago teatro, es como que se me coloca la voz diafragmática, casi sin tener que pensarlo, ¿no? Pues aquí leyendo me daba cuenta de que terminaba con dolor diafragmático, porque es muy, muy complicado sostener durante 4 horas una lectura a un tono adecuado, y es bastante difícil. Pero bueno, he hecho bastantes audiolibros y es un género que me gusta muchísimo. Momentos estelares de la humanidad. También lo hice. Fue el primero que... Creo que sí. No, el que hice yo no fue el primero. ¿No? Sí lo grabé hace como 3 años. Es uno de mis libros favoritos. A mí me encanta Stefan Zweig.
Y cuando me propusieron para Podimo escoger un título, escogí este. Quería escoger uno de Stefan Zweig y escogí Momentos Estelares de la Humanidad. ¿Por qué? Bueno, cuando lo descubrí a Zweig, es uno de mis autores favoritos, como te decía, y Es brutal ese libro, es brutal. brutal. Y este libro, además, que lo he leído ya varias veces, bueno, pues da una visión de hechos históricos que todos conocemos, pero desde un punto de vista de las personas anónimas que intervinieron en estos hechos históricos y que cambiaron el curso de la historia, ¿no? Luego, cómo narra Stefan Zweig, es un autor humanista, ¿no? Y no sé, a mí me encanta descubrir en cada una de las historias de Momentos Estelares de la Humanidad qué hay detrás del descubrimiento del Pacífico, de la creación del Mesías de Händel, o de la creación de la Marsellesa, o de la caída de Constantinopla, y conocer un poco la intrahistoria de estas historias, pues me parece maravilloso, y como lo aborda él me parece increíble. Eres intelectualmente muy inquieto. Sí, creo que sí. No puedo parar, no soy tan culto como me gustaría, pero sí soy muy inquieto, sí. Eso le suele pasar a las personas que son muy cultas. Que piensan que no lo son. Que no son tan cultas como les gustaría, claro. Sí, claro, es que no te da... Llegó un momento de mi vida en que entendí que no me daba tiempo a leer todo, ni a ver todas las películas, y a tocar el piano, y luego también me gusta mucho la fotografía, entonces que no me da la vida. Entonces llegó un momento de mi vida en que me reconcilié con eso, porque andaba muy estresado, diciendo, me tengo que leer tal libro, me tengo que leer me tengo que ver tal película, en fin, pero la vida no da para tanto. Entonces, bueno, pues ya me reconcilié con eso, y mi cultura llega hasta donde llega. Pero ese sí, momento en el que uno se da cuenta de que su tiempo es finito y no le va a dar tiempo por supuesto, a abordar todo lo que ansía abordar, ese es el de mayor frustración de la vida. Bueno, o no, o te reconcilias con eso también, ¿no? Yo quizás por cercanía, mi padre ha sido un hombre que ha leído muchísimo toda la vida, muchísimo. La biblioteca que teníamos en casa era, vamos, yo creo que era más grande que la biblioteca municipal que teníamos en Algeciras, y no exagero, ¿no? Y además los títulos. Pero yo me daba cuenta de que mi padre quería absorber todo el conocimiento humano y no le daba tiempo. Entonces, hay un momento de la vida en que entiendes que la vida es más que eso, por supuesto, y que no se trata de ser ni el más culto ni el más inteligente, sino sencillamente la cultura que consumas que te sirva para algo, que te llene el alma y te toque el corazón, y ya está. Y si es un libro cada 2 meses, pues es un libro cada 2 meses. Eres culto, eres fucker y eres jugón. Zúmbale mambo, pa' que mi gata prenda los motores. Zúmbale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Zúmbale mambo, pa' que mi gata prenda los Te pusiste a motores. recitar reggaetón Que se en prepare. plena pandemia. Que Has no recitado viene. también a Rosalía. Ese cristalito roto. Yo sentí cómo crujía. Antes de caerse al suelo yo sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo. Todo se puede convertir en poesía. Eso es. Pues casi todo, yo creo. Bueno, no lo sé si se puede convertir todo o no, pero... Bueno, Rosalía recurre a muchas referencias Sí, poéticas, sí, claro, por pero supuesto. aparte del reggaetón tiene más. Sí, Tiene más aquel. hombre, lo intenté también con la salchipapa, pero creo que no funcionó. Por lo que sea. Por lo que sea, no funcionó. Pero bueno, muchas cosas son susceptibles de convertirse, no te voy a decir que en poesía, pero sí de cambiar el sentido según cómo lo recites, que fue un poco el reto que me propuse durante la pandemia, ¿no? Coger letras de canciones y cambiarles el sentido, ¿no? El abuelito donde estás de Heidi, pues por ejemplo, darle un sentido casi de terror también, lo intenté. Fue un reto que me propuse, primero para estar entrenado como actor, porque echaba de menos actuar, por supuesto, durante la pandemia, y luego porque me di cuenta de que a la gente que lo veía, consumía estos vídeos, pues de alguna manera u otra les alegraba, les animaba, les hacía olvidarse del momento tan terrible que estábamos pasando, y eso me dio, pues, supuso un poco un acicate para seguir haciéndolo, ¿no? Le encontré, te voy a decir una tontería que lo he hecho en alguna ocasión, pero creo que es de las cosas más orgullosas de las que me siento de mi carrera. Ah, sí. Sí, porque le encontré un sentido útil y práctico a mi profesión, que lo tiene, por supuesto, siempre, ¿no? Pero en un momento tan terrible como el que estábamos viviendo, sentir que lo que yo podía aportar, ya fuese recitar un poema en serio o recitar una letra de una canción, de un reggaetón, y convertirlo en algo divertido, había una utilidad inmediata de alegrar al espectador o reconfortarle en lo más profundo. Había una utilidad inmediata de mi oficio para el momento en el que estábamos viviendo, ¿no? Es precioso eso. No, es que es así, que muchas veces se nos olvida por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos, y al final terminas convirtiéndolo en una cuestión no de ego, pero sí de lo hago por mí, para mí, porque quiero mejorar y quiero
y quiero crecer y quiero superarme, pero es que hacemos las cosas para otras personas y se nos olvida. Y para esas otras personas ahora estás haciendo últimamente vídeos en los que doblas secuencias de determinadas películas con guiones adaptados por ti a la actualidad, como este pseudo discurso de Rubiales convertido en el lobo de Wall Street. Todo el mundo quiere que me vaya y pide que dimita. Pero detrás de esa petición lo que hay es envidia. Porque ellos son mileuristas que no pueden soportar que yo con mis cojones haya llegado hasta aquí. Vistiendo un traje de 2.000 euros y un reloj de oro de 40.000. ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuánto te lleva a prepararlos? ¿Cómo lo defines? ¿Qué quieres decir? Pues es también difícil de explicar. A veces es de repente una intuición. Así un tema candente, en este caso lo de Rubiales, pues era el tema de actualidad y a mucha gente nos indignaba lo que estaba pasando y aquel vídeo, o sea, aquel discurso suyo ante la Federación, pues era poco menos que chocante, bochornoso e indignante, ¿no? Alguien en redes me recuerda al lobo de Wall Street y dije, sí, efectivamente, es perfecta esta escena. Y allá voy yo. Y allá voy yo. Entonces me descargué la escena, por supuesto, y yo nunca escribo un guión previamente. ¿En serio? No. Voy sobre la marcha según lo que me va dando el personaje, según lo que intuyo. Yo entiendo que quiero contar, más o menos, pero según voy viendo la boca que mueve la boca, tengo que encajar, por supuesto, de eso se trata el doblaje, pues voy diciendo lo que más o menos quiero decir, ¿no? Pero nunca he escrito un guión previo en los doblajes que he hecho de los doblajes satíricos que yo le llamo, ¿no? Hice este de Rubiales, hice otro también, un momento que estábamos atravesando de crisis en Madrid con la pandemia, pues con el hundimiento, la película de hundimiento, también con el escándalo de las mascarillas, que cogí también la escena del tercer hombre. Entonces, bueno, van surgiendo sobre la marcha la idea, la frase. Y si lo escribiera, creo que no acertaría tanto como viéndolo. El personaje, de alguna manera, la boca del personaje, la actitud del personaje, hablo del vídeo original, es lo que me manda. Es lo que me va dando la idea de por dónde continuar, ¿no? Me hablabas al principio de los vecinos que tienen que estar hasta el gorro de cómo tocas el piano. Bueno, estos doblajes también los tienes, ¿no? Sí, ahí pienso también. en el de No mires arriba, doblando a Leonardo DiCaprio sobre el auge de la extrema derecha. Ahí metías unos gritos buenos. Sí, Tienen que estar hasta el gorro de ti. Sí. Yo espero que entiendan que cuando gritaba era que gritaba porque estaba haciendo un doblaje y no porque sea un histérico que grita en casa. Pero sí. Entre el piano y esto, creo que a algún vecino lo debo tener un poquito frito, sí. Víctor Clavijo, gracias por venir a Hora 25. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Ya se ha acabado. Ya se ha acabado. Joder. Venga, adiós. Muchas gracias.